Hola querido amigo que me escuchas, bienvenido a este tu canal de Fundación Las Delicias. En esta ocasión te acompaña tu amigo y servidor Gerardo Torres y te invito a que te quedes conmigo para estudiar o para sumergirnos en un tema bíblico que va a ser de gran bendición para tu vida espiritual, para que acreciente tu fe. Vamos a estudiar en esta ocasión las jornadas del pueblo de Israel por el desierto. Es un tema fascinante y que espero que sea de gran bendición para tu vida. Bien, las jornadas del pueblo de Israel las encontramos registradas en el libro de Números en el capítulo 33. Ahí vas a encontrar 42 jornadas en las que el pueblo de Israel tuvo que descansar, llegar y salir al mandato y a la orden de Dios, guiados por la nube y la columna de fuego que les acompañaba. Pero antes de leer y abrir la palabra de Dios, yo te quiero invitar para que hagamos una oración. Amado Dios y Padre, quiero agradecerte por tu bondad, por tu misericordia y amor. Gracias por tus cuidados y por la bondad que tienes con nosotros de permitirnos estudiar y abrir tu palabra. Quiero pedir la bendición de tu Santo Espíritu, que sea Él guiándonos y sobre todo que Él sea nuestro Maestro. Te lo imploro, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, vamos a leer solo los primeros 4 textos del capítulo 33 para hacernos a una idea de lo que el relato bíblico nos quiere enseñar. El versículo 1 nos dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y dice el versículo 3, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Y esto va a ser reiterativo durante todo el capítulo 33 del libro de Números. Vamos a escuchar y salieron y entraron y salieron y entraron, pero quiero recalcar que a orden de Dios, el líder del pueblo, Moisés, escribió todas las jornadas conforme a lo que el Señor le mandó. Eso necesitamos entenderlo, es un mandato de Dios. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios quería que nosotros conociésemos cada una de esas estaciones en las que el pueblo de Israel tuvo que pasar? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en este estudio, eso es lo que vamos a aprender en este estudio. Y necesitamos comprender que hay muchos nombres aquí que nosotros no vamos a entender, que quizá nunca los hemos escuchado, pero sí vamos a entender lo que sucedió en esos lugares, porque muchas de las historias bíblicas que nos relata el libro de Éxodo, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, muchas de esas historias nosotros conocemos, las entendemos, las hemos leído, las hemos estudiado, pero no teníamos ni idea que se desarrollaron en esos lugares que la Biblia menciona en el capítulo 33 del libro de Números. Por ejemplo, vamos a escuchar como en el versículo 5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. En el versículo 6 dice: salieron de Sucot y acamparon en Etam. Y en el versículo 7 dice: salieron de Etán y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Son nombres hebreos que necesitamos entender. Mucha de los nombres que vamos a estudiar en este estudio, necesitamos comprender su significado en el hebreo para poder entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Bueno, ahí está la lista de cada una de las 42 estaciones. Obviamente no vamos a poder estudiarlas todas, va a ser muy complicado que las estudiemos todas, pero sí vamos a abarcar las más importantes, las que nos pueden dejar una gran enseñanza para nuestras vidas. Y en este primer tema, lo que vamos a hacer es una introducción del por qué vamos a estudiar las estaciones del pueblo de Israel por el desierto. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 4, y ahí nos va a dar
una claridad del por qué nosotros deberíamos abordar un tema como estos. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Pablo nos está diciendo en la carta a los Romanos que las cosas que se escribieron atrás, antes, se escribieron para nuestra enseñanza y con un propósito, para que desarrollemos paciencia y tengamos consolación, esperanza en las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante que lo entendamos. Pero si vamos más directamente al tema que vamos a abordar, porque Pablo nos dice en el libro de Romanos algo que es muy general. Todo el Antiguo Testamento es muy importante y eso está bien. Pero yo no sé si ustedes han leído en lo que escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, los versos del 1 al 10. Son unos textos muy conocidos, pero lo voy a leer introduciendo los nombres de las estaciones para que ustedes se hagan una idea de lo que vamos a estudiar durante estos temas que vamos a desarrollar. En el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esa estación es la tercera estación y se llama Pihairot. Yo sé que son nombres muy difíciles, que no teníamos ni idea, pero es importante que los entendamos. En el verso 3 nos dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso sucedió en el desierto de Sin. ¿Sí? Y en el verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. A ver, el alimento espiritual que comieron fue el maná. Ese cayó en el desierto de Sin. Y cuando bebieron de la roca, eso fue cuando Moisés golpea la roca por primera vez y esa estación se llama Refidim y es la estación número 10. En el verso 5 dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En el verso 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue en el monte Sinaí, es la estación número 11. Y en el verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esa estación es la estación número 32 y se conoce con el nombre de Cades Barnea. En el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Conocemos toda la historia de las serpientes, conocemos que Dios le da la orden a Moisés de que haga una serpiente de bronce y la ponga en alto para que los israelitas que habían sido mordidos por las serpientes fueran sanados, pero tú sabías que esa estación se llamaba Salmonaos y Punón. Esas son las estaciones número 34 y 35. Entre esas dos estaciones sucede este episodio de las serpientes ardientes en el desierto. Y por último vamos a leer el verso 10 y dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esa es la estación número 18 y se llama Seelata. Es la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ahora, vamos a seguir revisando la importancia de estudiar este tema. En el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 10 de 1 Corintios, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, la enseñanza de Pablo es, estudiemos, miremos lo que pasaron ellos para que nosotros no pasemos por la misma situación. Y el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que esto, específicamente lo que Pablo está enseñando en el capítulo 10 de 1 Corintios, los versículos del 1 al 10, es para nosotros, para quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Ahora, la hermana White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 265 y en el párrafo 3, nos habla precisamente de este estudio y la importancia que tiene para nuestras vidas. Y dice, el relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Es para su pueblo de todas las edades. Ahora, Dios quiere, Dios desea, Dios anhela que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar
para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Entonces el anhelo de Dios es que nosotros estudiemos esos relatos, estudiemos esas historias, cada una de esas estaciones, con espíritu dócil y espíritu humilde, para que entendamos que así como Él trató al pueblo de Israel en el desierto, Él nos quiere tratar a nosotros. Y que los errores que ellos cometieron en el desierto, nosotros no los vayamos a cometer. En otras palabras, mi querido amigo, que no vayamos a caer en el mismo hueco. Patriarcas y Profetas, en la página 265, en el párrafo 4, nos dice: muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. O sea, si hacemos una comparación, cuando leemos toda la historia del pueblo de Israel y vemos cómo se quejaba ese pueblo, cómo murmuraba contra su líder, cómo se quejaban contra Dios, nosotros podríamos decir, qué gente tan terca, qué gente tan terrible. Después de haber visto tantos milagros, 10 plagas en Egipto, se abre el mar, Dios hace llover maná, ven una nube, una columna de fuego y una nube que los guía en la mañana, en el día y en la noche. Entonces podríamos decir, ¿cómo esta gente es tan rebelde? Pero la pluma inspirada dice que nosotros podemos llegar a ser peores y no vamos a mostrar más fe y paciencia que la que ellos mostraron en el desierto. No lo hacemos. Y necesitamos, por eso dice en la cita anterior, con corazón humilde y espíritu dócil, repasar estas lecciones. En la matutina Alza tus ojos, en la página 230 y en el párrafo 4 dice: aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencias pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. Ahora, miren esta última línea. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Bueno, no sé si lo entendamos, si nuestra mente pueda captar lo que está diciendo esa última frase, pero es como que nos están diciendo, estamos repitiendo la historia. Y eso es muy importante. Y eso cobra más importancia cuando entendemos que de los 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños que salieron de Egipto, de los de 20 años para arriba, solo 2 de ellos pudieron entrar en la tierra prometida. Eso tiene que llamarnos la atención, querido amigo. Tenemos que meditar en esto, porque no podemos repetir la historia. Y si nos están diciendo que la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos, necesitamos prestar atención, porque quien nos está hablando es el testigo fiel. Es su testimonio, el de nuestro Señor Jesús. Bueno, lo primero que quisiera que entendiéramos en esta introducción es que fue Cristo quien guió al pueblo. Bueno, en estos tiempos, en la teología actual, es muy fácil divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y no lo podemos hacer. El mismo Jesús que guió al pueblo de Israel y que dio las órdenes al pueblo de Israel, a los dirigentes del pueblo de Israel, a Aarón, a Moisés, a Marta, a Josué, es el mismo Jesús que encontramos naciendo en un pesebre en Belén y andando durante 33 años entre nosotros, los seres humanos, para darnos lecciones de amor. Es algo que no podemos divorciar, querido amigo. Es algo que necesitamos comprender. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Deseado de todas las gentes, página 16, párrafo 1. Y voy a leer de Consejos para la Iglesia. Desde la columna de nube, Cristo declaró acerca del sábado: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, ¿quién era el que hablaba desde la columna de nube? Eso es muy importante entenderlo. Vamos a leer una cita más. Ministerio de Bondad, página 52, párrafo 1, dice, hablando del buen samaritano, dice: si ellos hubieran obedecido la ley que pretendían respetar,
no habrían pasado por alto al hombre sin prestarle su ayuda. Pero habían olvidado los principios de la ley que Cristo, ¿quién dio la ley? Que Cristo oculto desde la columna de la nube, había dado a sus padres cuando Él los guiaba a través del desierto. Cristo guiaba a su pueblo a través del desierto. En Deuteronomio 32, 11 y 12 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y el versículo 12 dice: Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. ¿Quién le guió? Jehová. Pero leímos en textos anteriores que fue Cristo. Sí, querido amigo, ese Jehová del que habla el libro de Deuteronomio es Cristo. Y hay algo más que tenemos que entender. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, a las tres personas de la deidad se le llama Jehová. Pero no es mi tema en esta ocasión, lo podemos estudiar en otro momento. Pero a los tres se les llama Jehová. Entonces tenemos que entender que el Jehová que aparece, que el Jehová que guía al pueblo, que el Jehová que da las órdenes a Moisés, que el Jehová que está oculto en la columna de nube y está oculto en la nube, ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Entonces fue Cristo el que pronunció estas palabras. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dijo, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. No hubo enfermo en sus tribus. Salmos 105, verso 37. Ahora, después de entender que el Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, necesitamos con humildad, con un espíritu dócil, estudiar estas lecciones. Porque yo creo, amigo que me escuchas, que la teología actual ha separado las dos grandes características de nuestro Creador, del Dios al que servimos. Las dos grandes características que forman parte de su carácter. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Necesitamos comprenderlo porque en los tiempos que vivimos, lo que estamos pasando a través del desierto en este mundo, y al estudiar las lecciones que acontecieron en el desierto, podríamos entender y evitar muchas de las vicisitudes que los hijos de Israel tuvieron que pasar. Ahora, cada día con Dios, una matutina, en la página 235 en el párrafo 2 nos dice, un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudará a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. Y creo que ese es el propósito con el cual Dios escribe estas lecciones en el Antiguo Testamento. La idea es que nosotros entendamos los ires y venires de cómo Dios trató a su pueblo en cada una de esas estaciones y cómo el pueblo reaccionó ante tanto amor. A mí me impresionan los escritos de David en los Salmos, porque él trata de inspirar un amor profundo hacia aquel que los guió por todo el desierto, cómo los trató, cómo les calmó el hambre, cómo les calmó la sed, cómo les puso mesa en el desierto. Y eso es algo que nosotros tenemos que estudiar realmente con humildad, diciéndole al Señor, enséñame, instrúyeme, quiero verte, quiero conocerte, quiero entender tu amor. Y el estudio de cómo los trató a ellos nos va a ayudar a comprender cómo quiere tratarnos a nosotros. Este estudio nos dará un concepto claro del carácter de Dios. Por un lado, Dios es amor. Por otro lado, Dios es justicia, Dios es justo. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio nos puede dar una idea clara del Dios de amor al que nosotros adoramos. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Pero por otro lado, el mismo libro de Deuteronomio nos dice, en el capítulo 8, en el versículo 5, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En el capítulo 8 vamos a leer los versículos 2 y 3 para que nosotros podamos entender lo que trato de explicar en este momento, la importancia de comprender el carácter de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y en el versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, el texto dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Creo que en este tiempo y en la teología actual, y como nosotros pensamos, o como nos han enseñado, o como el mundo cristiano enseña, el hecho de que pasemos por situaciones de hambre, de sed, de frío, de calor, o situaciones difíciles, es difícil comprender que Dios es el que nos está pasando por esas situaciones. Pero es lo que nos está diciendo el texto. Fue Dios quien llevó a ese pueblo y lo hizo pasar por cada una de esas estaciones. ¿Para qué? Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y es igual con nosotros, querido amigo. Muchas de las situaciones que nosotros pasamos, de las pruebas que tenemos que soportar en este desierto que se llama vida, tenemos que entenderlas como provenientes de Dios. Y la respuesta o la manera que afrontemos esas situaciones dirá si realmente nosotros creemos en el Dios de Israel. Durante casi todo su peregrinar, el pueblo de Israel murmuró, se quejó, y no sé si esa sea nuestra condición, no sé si estamos repitiendo la historia, eso tú tienes que examinarlo en tu corazón, pero necesitamos comprender que es Dios quien permite que nosotros pasemos esas situaciones para probar lo que hay en nuestros corazones. Versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomio nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y quizá ese era el propósito que Dios tenía al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Los planes de Dios eran de hacer de Israel una nación grande, una nación que estuviera por encima de las demás naciones, que prosperara materialmente, claro, pero que en su prosperidad espiritual pudiera presentar al mundo al Dios que era el secreto de su prosperidad. Ellos necesitaban entender y comprender que al sacarlos de Egipto y al establecerlos en la tierra prometida, todo eso tenía un plan, todo eso tenía un propósito, y era que ellos pudieran presentar a los pueblos circunvecinos, a las personas que habitaban alrededor de ellos, al Dios que los libertó, al Dios que los guió, al Dios que les mostró su amor de muchas maneras en el desierto, y al Dios que finalmente los estableció en esa tierra para que ellos comieran comida, para que ellos cosecharan plantas, comida que ellos no habían sembrado, para que habitaran en casas que ellos no habían construido, para que le dieran la honra y la gloria al Dios que los había guiado durante el desierto. Bien, amigo querido, esto es simplemente una introducción del estudio que vamos a hacer a partir de este momento. Por eso te invito que te quedes conmigo, que te quedes con tu canal, que te suscribas a él, que le des clic a la campanita y que todos juntos podamos aprender de las preciosas lecciones que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de este estudio. Un abrazo y bendiciones. Te pido que oremos. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por tus lecciones, gracias por tus enseñanzas. Y al abordar este tema, te pido que tú seas nuestro Maestro. Instrúyenos, Señor. Bendice a cada persona que escucha estas lecciones de amor. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén.